Ya, dice, a estos tres cuerpos se les da nombre diferente, solamente como un medio hábil. ¿Cuál era? El Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya, ¿no es cierto? Entonces estos tres cuerpos, o estos tres planos, ¿ya? Se les da nombres, se les da, bueno, ahora también se puede tomar como tres cuerpos a nivel persona, y se puede tomar como tres cuerpos a nivel manifestación, como plano. ¿Comprenden eso, no? Entonces, el Dharmakaya sería la presencia, el cuerpo de la presencia. El Sambhogakaya sería todo el mundo emocional, los pensamientos de acá, ¿ya? Y el Nirmanakaya sería el cuerpo físico. Bien a nivel de estructura sería el plano de aquello, que si yo, el plano de la emoción, los sentimientos, ¿verdad? Y el plano físico. Ya, entonces, ahora me imagino yo que en el Sambhogakaya está incluido el plano causal. ¿En el sutil? Sí. Que no olvidaron, no. Ya, entonces dice, a estos tres cuerpos se le da nombre diferente solamente como un medio hábil para ayudar a aquellos que aún no comprenden. En fondo dice que esta subdivisión se hace para que la gente pueda entender lo que no entiende. ¿Y qué es lo que no entiende? Que solamente todo lo que existe es una modificación de aquello con distintos nombres y formas. Por lo tanto, desde lo más sutil hasta lo menos sutil, desde lo más denso hasta lo menos denso, finalmente todo lo que existe es la presencia y nada más que la presencia, y solo la presencia. O aquello. Aquello, porque en realidad nosotros lo experimentamos como presencia. ¿Está claro eso? Sí. Entonces dice, cuando se comprende esta doctrina ya no hace falta el concepto de los tres cuerpos, que finalmente solo existe la unidad, solo aquello, que permea todo, permea el nombre y la forma, no solamente la sostiene, sino que además la permea. Ya, dice, ¿por qué son impermanentes y su naturaleza no tiene forma? Pero ahí no responde. ¿Por qué? Porque son impermanentes y su naturaleza no tiene forma. Ya, dice, ¿por qué? Él pregunta, ¿por qué? Porque son impermanentes y su naturaleza no tiene forma, en el fondo. ¿Por qué no hace falta, ya no hace falta el concepto de los tres cuerpos? Entonces, ¿por qué no hace falta? Porque son impermanentes y su naturaleza esencial no tiene forma. Ahí está más claro, ¿no? Ya. Entonces, pues pregunta, ¿qué significa percibir el verdadero cuerpo del Buda, Kaya? Kaya, el cuerpo del Buda. Respuesta, significa no percibir nada como existente o no existente. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el verdadero cuerpo del Buda? Ya significa no percibir nada como existente o como no existente. ¿Estamos? En el fondo está hablando de la interdependencia del vacío. Entonces no puede haber un cuerpo, no puede haber vacío si no hay un cuerpo. ¿No es cierto? ¿Puede haber vacío sin un cuerpo? Un cuerpo no. Ya, ¿y puede haber un cuerpo sin vacío? Tampoco. ¿Ya? Son interdependientes, en el fondo ambos existen, ya como vacío. ¿Ya? Pero entonces, ¿cuál sería el cuerpo del Buda? Significa percibir nada como existente o no existente. En el fondo, lo que percibo como existente es una expresión de aquello. Y lo que percibo como inexistente también lo que percibo como existente es una expresión de aquello. Y lo que percibo como inexistente también es una expresión de aquello. Y eso lo estamos viendo todos los días, a cada rato, en cada minuto, porque si no, no podríamos vivir. ¿Comprenden o no? No podríamos existir, porque nosotros existimos entre lo existente y lo no existente. Entonces, cuando nos damos cuenta que no hay separación entre lo existente y lo no existente, estamos en el cuerpo del Buda. ¿Cacharon la onda, chicos? Bien. Entonces dice, pero ¿cuál es el significado real de esta definición?
Dice, a ver, dice, existencia es un concepto que se utiliza en oposición a no existencia. Ya. Y este último se utiliza en oposición al primero. A no ser que acepte como válido el primer concepto, la existencia, el segundo no puede ser, no puede sostenerse. Al fondo no puede haber una existencia en una inexistencia, no puede haber una inexistencia en existencia. Ya. De modo similar, sin el concepto de no existencia, ¿cómo podría tener significado el concepto de existencia? Existencia y no existencia son interdependientes, y puesto que uno da nacimiento al otro, pertenecen a la esfera del nacimiento y de la muerte. Cuando se trasciende esta percepción dual, se ve el verdadero cuerpo del Buda. ¿Claro? Se vuelve más lo mismo de que el pensamiento dual es el que genera lo existente, lo inexistente, lo bueno, lo malo, frío, calor, etcétera, etcétera. Pero yo diría, bueno, acá lo está explicando, en realidad no es necesario explicarlo tampoco, pero el punto un poco, como hablábamos el otro día, de que aquello que no se puede explicar, si no lo explico, nunca me voy a dar cuenta que existe. Entonces, ¿cómo tengo que explicarlo? Con una no explicación. ¿Estamos? Entonces, lo que está diciendo acá es lo mismo. Está dando una explicación de aquello que no se puede explicar. Entonces, como una no explicación, como lo hacíamos nosotros, por lo menos en el caso de los hindúes, que dicen, no es esto ni es esto otro. ¿Estamos? Es una no explicación. O sea, cuando uno se sitúa, entonces, el punto es, cuando uno se sitúa en eso. Ya. Existencia es un concepto que se utiliza en oposición a no existencia. ¿Ya? Entonces, esto existe, esto no existe. ¿Estamos? Ya. Y este último se utiliza, esto existe, esto no existe. Esto no existe, esto existe. ¿Pero puede existir esto sin esto? No, ¿no es cierto? No puede. ¿Ya? Bien. Y esto es como el Atma. ¿Por qué? Pues si yo destruyo esto, sigue existiendo. Yo puedo modificar esto, pero no puedo modificar esto. Pero sin esto no puede existir esto. Entonces, cuando ustedes experimentan la presencia, tienen que tener esa misma conciencia. Esto es el cuerpo y esto es la presencia. Esto no puede existir sin esto. Y esto mucho. Esto puede existir sin esto. Pero esto no puede existir sin esto. Pero esto no lo puedo agarrar, no lo puedo atrapar, no lo puedo modificar, no lo puedo ver, no lo puedo ir a comprar al supermercado. Pero esto sí puede ir a comprar al supermercado. ¿Estamos? Sí, vamos. Ya. Se la tiramos ahí. Ya. Entonces, ¿cuál es el concepto que se utiliza en oposición a no existencia? Este último se utiliza en oposición al primero. A no ser que acepte como válido el primer concepto, el concepto de existencia, el segundo no puede sostenerse. En el fondo, mientras no reconozcas que hay una existencia, no puedes aceptar la no existencia. Más claro echarle agua. Entonces el segundo no puede sostenerse. De modo similar, sin el concepto de no existencia, ¿cómo podría tener el significado de existencia? En el fondo, ya, es lo mismo, se lo está dando. Existencia y no existencia son interdependientes, en el fondo, lo que explicaba yo en la taza. Y puesto que uno da nacimiento al otro, pertenecen a la esfera del nacimiento y de la muerte. ¿Y por qué dicen que pertenecen a la esfera del nacimiento y de la muerte? Porque, si bien es cierto, esto no lo puedo agarrar, si bien es cierto, esto no me lo puedo llevar para la casa, si bien es cierto, no lo puedo comprar al supermercado, no puedo decir, ¿sabe qué? Deme 2 centímetros de vacío para poder hacer una taza. ¿No es cierto? Pero resulta que si yo quiebro esta taza, ¿dónde quedó este vacío? Entonces por eso dice, puesto que uno da nacimiento al otro, pertenece a la esfera del nacimiento y de la muerte. Entonces, ¿cómo puede morir la inexistencia? Si es inexistente.
¿Cuándo muere? Cuando se asocia con la forma. Si no, es imposible. ¿Ven? Ven. Ya. Entonces, cuando trascienden esta percepción dual, es el verdadero cuerpo del Buda. En el fondo, cuando ustedes están en la conciencia búdica, cuando trascienden esa percepción dual. Porque esto es una percepción dual. Perdón, que trasciendan el pensamiento dual y la percepción dual, no les hace no percibir esto. Les hace explicar lo que acabo de explicar. Eso es lo que pasa. Que pueden explicar esto, pero no es que dejan de verlo. Sí. Pero pueden explicar lo que expliqué. Porque antes que lo explicaran no lo podían entender. ¿Estamos? Entonces, ese es trascender el pensamiento. Pueden explicar esto. ¿Para qué? ¿Y para qué trascendiste ¿cómo se llama? El pensamiento dual para poder explicar lo inexplicable? Para poder explicar la taza. Ya. Para nada más que para eso. Ya. Ni siquiera los conceptos de existencia y no existencia tienen validez. ¿Cómo podría tener validez el concepto verdadero cuerpo del Buda? Ya, entonces dice así, existencia y no existencia no valen. ¿Cómo entonces puede decir que el concepto, el cuerpo del Buda, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó ponerla ahora. Ya, entonces, si ni siquiera los conceptos de existencia y no existencia tienen validez, ¿cómo podría tener validez el concepto verdadero cuerpo del Buda? ¿Ya? Entonces, si nada tiene validez, porque para que algo sea válido tiene que existir, y para que algo no sea válido tiene que no existir, ¿no es cierto? Entonces, si existencia y no existencia no tienen validez, ¿cómo podemos decir que el verdadero cuerpo del Buda es verdadero? No sé lo que dice abajo, pero para mí lo obvio es que si trasciende el tiempo y el espacio, obviamente que va a ser válido independiente de lo que exista o no exista. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Únicamente porque preguntáis sobre él. Si nadie preguntara sobre él, el concepto de verdadero cuerpo del Buda no tendría validez. Ahora, acá podemos decir que, podríamos decir, ¿sabes qué más? Me estáis tomando el pelo. Porque solamente si preguntáis, únicamente porque si preguntáis sobre él, si nadie preguntara sobre él, el cuerpo del Buda no tendría validez. ¿Estamos? En el fondo, si nadie preguntara sobre él, no tendría validez. ¿Ya? En el fondo, podríamos decir que, te está tomando el pelo. ¿Cachai, no? Porque, la respuesta tonta es usted nada. Pero no es tan tonta. ¿Ya? Si este gallo no tiene nada de tonto. Dice, en el fondo, ¿dónde cobra validez? En la vida, en la mente del que pregunta. ¿Por qué? Porque le da realidad. En su realidad. Porque en la realidad misma no tiene validez, no es válido ni inválido, porque simplemente no está dentro del tiempo y el espacio. Y por lo tanto algo que no es ni válido ni inválido, no puede ser válido. ¿Me explico, no? Entonces, si trasciende el tiempo y el espacio, trasciende cualquier tipo de conceptualización y no se puede explicar, lo único que puedo decir es que es nada. ¿Ya? Y aún diciendo que es nada es impreciso, porque tampoco es nada, pero es la única forma que podemos decirlo. Por eso los hindúes dicen no es ni esto ni aquello, usan una negación. Entonces, dice únicamente porque preguntáis por él. Si nadie preguntara sobre él, el concepto de verdadero cuerpo del Buda no tendría validez. ¿Comprenden eso, no? Más o menos. Porque validar algo significa que está manifestado. Que lo comparo, ¿no? Claro, porque es una comparación, válido e inválido. O sea, para que algo exista tiene que haber un opuesto. O sea, en el fondo, si yo le doy validez a algo, estoy teniendo pensamiento dual. Entonces el que pregunta si eso es real o es irreal es solamente alguien que tiene pensamiento dual. El que no tiene pensamiento dual no pregunta si es real o irreal, simplemente las cosas son lo que son. Y lo que es.
y la experiencia del ser se tiene. Se tiene nomás. No es ni ser ni no ser, se tiene. ¿Cómo? Se tiene. Y la experimento, y la estás experimentando. Y cómo es, no se puede explicar, simplemente se tiene. ¿Me explico? Y no puedo dejar de tenerla. Y estoy consciente que no puedo dejar de tenerla. Como le decía una vez al Jan, por más que evite ver Brahma, no puedo dejar de verlo. No puedo. Porque si pudiera dejar de verlo, no podría existir. ¿Me comprenden o no? Entonces, se tiene nomás. Es. Entonces, si yo le doy validez, estoy sacándolo de la experiencia, estoy dualizando, estoy poniendo una comparación. Por eso yo decía que aparentemente era una pregunta tonta, una respuesta tonta, pero no es nada tan tonta, en realidad, ni esto moral, pero en realidad este caballero, si nos toman el pelo sería muy complicado. Sería una tomada de pelo muy refinada. Ya. Entonces, ¿por qué? Tomemos el caso de un espejo. Cuando los objetos aparecen en él, los refleja. La ausencia de objetos no refleja nada. Ahí está la respuesta. Sí, como decía, ¿quién decía? La Ceci, ya decía que esto estaba galleteado, ¿no? Claro. Ah, sí. Que era el mismo el que se preguntaba y respondía. Pregúntame esto. Es que es genial porque es tan clarito si en el fondo no necesita ni siquiera explicación esto. Mira, si tomar el caso de un espejo, cuando los objetos aparecen ante él, los refleja. La ausencia de objetos no refleja nada. Entonces, por eso decía, si nadie preguntara nada, no tendría sentido si es verdadero o no es verdadero el cuerpo del Buda. Bien, ¿qué significa no estar separado nunca del Buda? La mente que está libre de conceptos de ir y venir, que permanece en calma y silenciosa ante la forma, que permanece siempre vacía y sin movimiento, nunca está separada del Buda. Entonces, bueno, como decíamos, pues esto lo podemos responder desde un punto de vista no dual y lo podemos responder desde un punto de vista dual. ¿Estamos? Si respondemos desde un punto de vista no dual, significa de que nunca me separé del Buda porque nunca he dejado de ser Buda. Y nada de lo que existe no es sino Buda. De hecho, todo lo que existe es Buda, solamente es Buda. ¿Estamos? Considerando Buda como aquello, como no el personaje histórico ni la palabra, sí. Aquí. Pero él da una respuesta dual que es interesante porque él, si bien es cierto, insiste en el pensamiento no dual, igual entra en el juego del pensamiento dual para poder, como quien dice, conducir o guiar un poco, por decirlo de alguna manera, a quien está preguntando. Entonces dice, la mente que está libre de conceptos de ir y venir. Ya, ¿cuál es la mente que está libre de conceptos de ir y venir? La mente clara no dual. La presencia, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, cuando uno está situado en la presencia, la mente está libre de conceptos de ir y venir. ¿Estamos? Y permanece calma y silenciosa ante la forma. En fondo, percibe lo que tiene que percibir y listo. Ustedes se dan cuenta, si ustedes van caminando tranquilamente, no sé, quizás ¿quién camina sola? La Maritza camina sola. Y está simplemente observando y viendo, se da cuenta que puede estar en un estado de percepción pero silencioso. Y hay percepción, pero no hay diálogo interno. ¿Estamos? Y ese, cuando está percibiendo en ese estado, es cuando está en la presencia. Simplemente hay percepción. Y ese estado de percepción, donde simplemente se está y se está observando lo que está sucediendo, es gozoso. No cansa, no nada, al contrario, es gozoso. Es como un estado muy pleno. ¿No es cierto? Entonces vuelve a decir, estuve feliz. ¿Por qué? Porque vi pajarito, qué sé yo. Ella, a partir de traer al presente ese recuerdo, empieza a calificar. Pero en el momento no califico nada, simplemente experimento, ¿no? Entonces, la mente que está libre, la mente, cuando uno está situado en la presencia, lo vamos a leer, lo vamos a leer de nosotros, ¿ya? Lo vamos a leer primero así, y después lo leemos para nosotros. La mente que está libre de los conceptos de ir y venir, que permanece calma y silenciosa ante la forma, que permanece siempre vacía y sin movimiento, nunca está separada del cuerpo. Ya, entonces dice, cuando la mente está en la presencia,
en forma natural queda libre de conceptos de ir y venir, y por lo tanto permanece calma y silenciosa ante las formas que percibe. Porque permanece siempre vacía, o en el sentido sin ruido o silenciosa, pues permanece siempre silenciosa y sin movimiento. ¿Y por qué sin movimiento? Porque como habíamos hablado en el Spanda Karika, la manifestación es un spanda, un movimiento del prana. ¿Y qué es lo que mueve, qué es lo que son los pensamientos? Un movimiento del prana. Nada más. Si no hay prana, no hay movimiento. Si no, pregunten a los muertos. No hay prana. ¿Dónde está la mente del muerto? ¿Dónde está pensando el muerto? No piensa nadie. ¿No? Entonces, ¿qué le pasa a uno cuando pierde el oxígeno? Bueno. No, pues pierde la conciencia, se desmaya. Se desmaya, sí. Después si le dan oxígeno, automáticamente. Y se desmaya, ¿por qué? Pues se le conectó la ausencia prana. Y si ustedes se dan cuenta, ¿se acuerdan que yo les había enseñado a Yanni, a algunos de ustedes, una forma de respirar, que es la respiración de los sadhus? Dice que bien lenta, que en el fondo tienes que lograr respirar tan lento que ni siquiera sientes como entra y sale el aire por las fosas nasales, el ruido así. No lo escucha. Eso es para parar la mente. Porque al haber poco prana, al haber poco oxígeno, la mente se calma automáticamente. ¿No? Entonces, cuando dijo este hombre que la cueva abajo había un problema de oxígeno, ideal para meditar, que al haber poco oxígeno, tu mente está calma. Entonces, por eso dice vacía y sin movimiento. Cuando la mente está sin movimiento del prana, está sin movimiento, por lo tanto nunca está separada del Buda. En fondo, al decir que la mente no está separada del Buda, es una mente sin pensamiento dual. Él dice, ¿cuál es el significado de lo trascendental? ¿Ya? Sería Wu-Wei, es lo incondicionado. Vámonos. Entonces él dice, la respuesta es, él dice, Wu-Wei es lo incondicionado, ¿cierto? Sí. Ya. Que sería esta mente vacía, ¿cierto? Que es uno de lo que yo entendía, pero como te digo, habría que verlo bien, porque lo que pasa es que la vez que escuché el Wu-Wei, era un amigo que le gustaba el taoísmo, y él siempre decía, no, Wu-Wei, mente vacía. Y por eso lo trabajé como mente vacía. Pero acá, Wu-Wei es lo incondicionado, supuestamente lo que estoy entendiendo. Y eso lo hace particularmente interesante. ¿Por qué? Porque si es lo incondicionado, es sin condiciones. Y el ser sin condiciones es lo que es nomás. ¿Qué es Wu-Wei? La percepción de lo que es. ¿Y por qué es mente vacía? Porque no es pensamiento dual. No hay calificación. Al ser incondicionado no hay calificación. No lo califico. Ni bueno, ni malo, ni alegre, ni triste. Nada, no hay calificación. Es un hecho. ¿Comprenden eso, no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, él dice, lo mundano es Wu-Wei, lo condicionado. ¿Veamos? Entonces dice, entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo si él dice que lo incondicionado es Wu-Wei, ¿ya? Y después que dice que Wu-Wei es lo condicionado, es lo mundano? Dice, lo mundano, Wu-Wei, lo condicionado. ¿Cuál es el significado de lo trascendental? Wu-Wei, lo incondicionado. Lo mundano, Wu-Wei, ya condicionado. Según lo que estoy entendiendo yo acá, que está diciendo de que si yo me relaciono con el mundo condicionado a partir del Wu-Wei, no es ni condicionado ni condicionado. ¿Me explico, no? En el fondo, si yo percibo el mundo condicionado de una manera incondicionada, lo condicionado se vuelve incondicionado.
Eso es lo que yo estoy entendiendo supuestamente lo que dice ahí, o lo que está pretendiendo decir. Si yo percibo lo condicionado desde lo incondicionado, no lo percibo como condicionado. Ya. ¿Me explico, no? Sí. Entonces, volvemos al ejemplo del oro y el ejemplo de la figura. Si yo, la figura que yo veo, supongamos una mariposa, lo condicionado, ¿no es cierto? Ah, mira qué bonita la mariposa. Esa es la percepción condicionada. Y la percepción incondicionada es oro. Solo oro. Lo cual no significa que no vea la mariposa. Pero yo como joyero veo oro, no veo mariposa. La persona que la compró ve mariposa, ¿ya? Y claro, tiene, el oro es por el peso, es de oro, ¿ya? Y además lo califica, es de oro. O sea, tiene dos calificaciones, es de oro, lo cual le da un valor, y además la forma le da otro valor. ¿No es cierto? Ahí hay un pensamiento condicionado. Y el joyero dice, no se condiciona por la forma. Da lo mismo la forma que tenga, lo agarra y lo pesa nomás. Sí. ¡Guay! Y listo. ¿Cuánto pesa? ¿Qué forma tiene? Impuesto soberano romano. Si ustedes se han fijado acá en la India y en Nepal, me da la impresión que es por eso, no estoy seguro, de que ellos no le dan tanto trabajo al trabajo, sino que a la cantidad de oro. Y por eso lo pesan. Sí, pues lo pesan acá. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque el trabajo manual es una excusa para poder venderlo. Pero lo que vale el oro. ¿Comprenden? Sí. Entonces, el artesano quizás gana muy poco, porque la ganancia está en el oro. Entonces, por eso lo pesa. Sí. Entonces, el joyero acá no tiene un pensamiento condicionado, sino que simplemente ve el hecho nomás. Dice, esto es oro y pesa tanto. Y que el tipo se demoró un mes en hacerlo y que estuvo trabajando, sacó los ojos en Puerto Soberano Romano. Te pago por el valor está en el oro, Por el gramo. por el gramo. Claro. ¿Cachan? Sí. Sí. Y sobre todo acá que la hora de mano vale nada. No. Incluso puede haber gente que, no sé ahora, pero antiguamente puede haber gente que hubiera trabajado por comida, alojamiento y de repente algo nada más. ¿No? Entonces comprenden de cómo lo mundano se puede convertir en incondicionado en la medida en que yo simplemente percibo lo que es y no lo califico, no lo condiciono en relación a esa es una condición, o etcétera, etcétera. ¿No? Entonces él dice, pregunté por lo trascendental, ¿por qué usted dice que es lo mundano? ¿Por qué dice que lo trascendental es lo mundano? ¿Ya? Entonces dice, lo mundano es un concepto que es válido solo en oposición al trascendente. Entonces, como le decía yo que le alegaba un amigo que habíamos ido a la India, y cada rato me decía, ¿esto es espiritual o esto no es espiritual? ¿Esto es espiritual? Y yo ponía así igual que un pañito, y le decía, ¿o qué es esto? Y me convertía la cara así, y le decía, no existe lo espiritual, todo es espiritual. ¿No? Ya. Bueno, pero yo insistía. Acá, esto es espiritual, no es espiritual, esto es espiritual, no es espiritual. ¿No? Entonces, algo es espiritual en contraposición a lo no espiritual. Ya, entonces lo que está diciendo ahí. Este es un concepto que solamente es válido en oposición al trascendente. Y este último se ocupa en oposición al primero. Si aceptas como válido ¿cómo se llama? El primer concepto, ¿ya? El segundo no puede sostenerse, ¿ya? Si aceptas que todo es trascendente, no existe lo mundano. Ahí quedó más claro, ¿no? Ya. Pero si habláis verdaderamente de lo trascendente, no pertenece ni a lo mundano ni a lo trascendente. Esta es la enseñanza de la verdadera actividad. ¿Y por qué dice esta es la enseñanza de la verdadera actividad? Porque ahí está invitándolo justamente a relacionarse con la existencia a partir del pensamiento no dual. Ya, el sutra, el del diamante que corta la ilusión, ya dice, si sus mentes estuvieran atrapadas en la idea de un dharma, seguirían atrapados en la idea de un yo, un ser humano, un ser vivo, un periodo vital.
Si sus mentes estuvieran atrapadas en la idea de un no dharma, seguirían atrapados en la idea de un yo, de un ser humano, de un ser vivo y no de un periodo vital. Por lo tanto, no deberían aferrarse a la idea de un dharma ni a la idea de un no dharma. Esto es atrapar el verdadero dharma. Si comprendéis esta doctrina, esta es la verdadera liberación. Esto es ciertamente el dharma de la no dualidad. ¿Ya? Ahora, yo no he leído textos budistas, pero si los textos budistas son como este que dice el sutra que corta el diamante de los ojos, deben ser bien top. Ah, sí, sí, deben ser bien top. Bueno, entonces, volvemos. Si sus mentes están atrapadas en la idea de que yo tengo que hacer algo para poder llegar a ser, estoy atrapado en la ilusión, porque estoy atrapado en la idea de un yo. Hay un alguien que está haciendo de una manera inadecuada y que esa forma inadecuada en la cual está haciendo no le permite experimentar su verdadera naturaleza. ¿Estamos? En la idea de un yo, de un ser humano, un ser vivo y un periodo vital. En el fondo, ¿por qué habla de un periodo vital? Porque habla de un tiempo. Entonces, 1000 años, 10.000 años, 5.000 años, 20 días, 40 días, lo que sea. ¿Estamos? ¿Ya? Y un ser vivo. En el fondo, mientras yo no me reconozca siendo lo que soy, simplemente siendo, y que no puedo dejar de ser, nunca, independiente como sea, o como no sea, mientras eso no sea una comprensión y una experiencia para mí, y no pueda entender que finalmente siempre estoy siendo, y no puedo dejar de ser, y que la presencia, con cuerpo, sin cuerpo, con mente, sin mente, siempre está presente, porque la presencia voy a estar pegado en la idea de que soy algo distinto a lo que soy. Por eso, ¿se acuerdan ese ¿cómo se llama? Cuando puse en la yoga, que iba a hacer clase de yoga, decía, ustedes creen ser lo que no son y son todo lo que no creen ser. ¿Estamos? Entonces, mientras estén atrapados en ese juego de que ustedes, como él decía, ustedes son todo, ustedes creen ser todo aquello que no son y son todo aquello que no creen ser. Si estén apegados a eso, ya van a estar pegados en el samsara, en la rueda, en el hámster. ¿Estamos? Y van a estar pegados en el pensamiento dual, van a estar sometidos al sentimiento de espera y van a ser esclavos de sus creencias. Porque básicamente, si ustedes se dan cuenta, el ser humano es esclavo de sus creencias. Entonces, todos, de alguna manera, estamos atrapados en nuestras propias creencias. El ser humano está atrapado en sus creencias. Entonces, mientras ustedes piensen que tienen que lograr algo, que tienen que desarrollar algo, que tienen que alcanzar algo, que tienen que realizar algo, están atrapados en las trampas de sus propias creencias. ¿Cachan eso, no? Entonces, por eso la meditación que hacemos es la meditación de la no meditación. Y simplemente un proceso de no meditar, de no hacer. ¿Qué es lo que hacemos? No hacemos nada. Y cuando uno no hace nada, cuando la mente está tranquila, está quieta, cuando estoy identificado con mucho, cuando reconozco la presencia, y a partir de ese reconocimiento me dejo ser nomás lo que estoy siendo, lo que sea. No hay dualidad, lo que sea. ¿Estamos? Bien. Entonces, si sus mentes estuvieran atrapadas en la idea de un dharma, seguirían atrapados en la idea de un yo, de un ser humano, de un ser vivo, de un periodo vital. Si sus mentes estuvieran atrapadas en la idea de un no dharma, seguirían atrapados en la idea de un yo, de un ser humano, de un ser vivo y de un periodo vital. En el fondo, tanto los que piensan que están trabajando, sacándose la mugre y quemándose las pestañas para trascender, ¿ya? Y para lograr el dharma y realizar el dharma, están tan pegados a la ilusión como los que piensan que no existe el dharma y que no existe nada, o que uno ve la vida así, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Y por qué ambos están atrapados en la fantasía? Si uno resulta que está meditando como loco, el otro está encerrado y ya no sé cuánto tiempo, debe tener para un mes más, encerrado meditando todo el día, estudiando y tocando sus campanitas, sus tambores, y ustedes están, qué sé yo, los que meditan están todo el día meditando, y con mantra y aquí y allá.
Queremos lograr. Exactamente, porque está el sentimiento de logro. Y mientras esté el sentimiento de logro, van a seguir atrapados en la fantasía. Pues no hay nada que lograr. Simplemente volvemos nuevamente a reconocer lo que está y dejar sentir lo que está. Entonces, el que no hace nada está identificado con su personalidad y con la dualidad. Y el que hace todo está identificado con su personalidad y está identificado con la dualidad. Porque ¿qué es lo que quiere dejar? Quiere dejar su personalidad. ¿Qué es lo que quiere dejar? Quiere dejar la identificación con el cuerpo. Y por lo tanto sigue pegado en la dualidad. Y aquel que no hace nada, ni no quiere dejar nada, ni hacer nada, simplemente está permitiendo que aquello que es surja. ¿Y qué es lo que es? La presencia. Nada más que la presencia. Entonces, es dejar sentir y sintonizarse con la presencia a partir de todo lo que hemos hablado de cómo no hacer nada. ¿Estamos, no? ¿Estamos? Ya. Por lo tanto, no debería aferrarse a la idea de un Dharma ni a la idea de un no Dharma. Esto es atrapar el verdadero Dharma. ¿Comprenden? ¿Estamos? Si comprendéis esta doctrina, esta es la verdadera liberación. Porque el otro sigue pegado en el tiempo. Se puede inventar 1000 vidas. Voy a inventar 10.000 vidas. Pero mientras piensas que vas, mientras estés en el tiempo, tengo que lograr algo, por eso silenciar la carne, mata el sentimiento de espera. Mata el sentimiento de espera. Porque la espera implica tiempo, implica deseo, implica actualidad, implica todo eso. Entonces cuando finalmente le dije la verdad, por decirlo así, claro, la comprendió, porque en algún punto había estado trabajando estaba en ese estado natural de reconocer la presencia, sin esfuerzo, simplemente eso. Ya. Entonces, esto es ciertamente el Dharma de la no dualidad, en el fondo diciendo, que es muy divertido, dice, si comprende esta doctrina, esa es la verdadera liberación, el comprender que no hay Dharma. Pero el comprender que no hay Dharma es el Dharma de la no dualidad. Estamos caminando. Ay, qué divertido, compadre. Entonces dice, ¿cuál es el camino del medio? La respuesta es el camino de los extremos. Tiene mucho sentido. Entonces se pregunté por el camino del medio, porque usted significa los extremos. Los extremos son válidos únicamente en oposición al camino del medio. ¿Estamos? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Ya? Se dan cuenta cómo él juega y va sacando ya del pensamiento dual a la persona. ¿Estamos? Entonces, porque ¿qué pasa? Porque si yo tomo el camino del medio, de alguna manera estoy validando los otros dos. ¿Ya? Entonces, si no habláis, si no habláis de los extremos, ¿de dónde tendría su significado el camino del medio? Este camino del medio que habláis se utilizó primeramente en relación a los extremos. Debemos realizar que el medio y los extremos son mutuamente interdependientes y que ambos son impermanentes. Esto es válido para los skandha, forma, sensación, discernimiento, impulso de la conciencia. Ya. Aquí vamos a necesitar un poquito más de explicación. Ya. No sé, volvemos nuevamente que aquí voy a hablar de lo que no sé y no a partir de lo que sé. Entonces, a mí la impresión que me da lo que no sé es que como el Buda fue supuestamente discípulo del maestro de Mahavira, ¿ya? Mahavira, ¿conoce Mahavira? Es de los Jain. Hay una religión que se llama Jainismo, ¿ya? Y que su último Tirthankara, o su último iluminado, que tuvo la iluminación perfecta, se llamaba Mahavira. Maha es grande, Vira es gran héroe. Y se supone que el Buda tuvo el mismo maestro, incluso comparten doctrinas similares, formas de enfrentar las cosas, interpretaciones similares, y tienen cosas, no son iguales, pero similares. Está dentro de las religiones más antiguas del mundo. La más antigua se supone que es Shiva,
La de acá, Chiva, puro Chiva. Entonces, ¿qué pasa? Los Jain, una de las características es el tapas. El tapa significa ardor. ¿Y qué significa eso? Que son las austeridades. Entonces, dentro del jainismo, una de las características que tiene es el ayuno. Ellos ayunan y mucho. Entonces, por eso están esas imágenes de Buda que era casi como un esqueleto viviente. Era porque él estaba siguiendo un maestro Jain y con toda seguridad él estaba como forma de purificarse, era el ayuno, ¿no? Pero ayuno, no como el caso mío que comí durante esos 3 días fruta y algunas cositas, pero no, ayuno, ¿no? Agua me imagino que toman, ¿ya? No sé si hagan ayuno seco, pero hacen ayuno, ¿no? Ya, entonces ahí cuando el Buda dice, no, este camino de la extrema austeridad no corre, y en esa época existían los bhikshus, los bhikshus son los budistas, los ramanas. Los ramanas eran los que estaban fuera de la línea, por decirlo así, brahmánica estricta, y que eran los que vivían en el bosque, los sadhus, todos estos personajes como de ese tipo, ¿no? Entonces, estaba por un lado el ritualismo, porque acuérdense que Buda desde el siglo VI a.C., por lo tanto el brahmanismo ya existía, y era una religión establecida, formal, invasora, en algún punto igual como lo está haciendo el budismo en su época, el hinduismo también lo fue, ¿no? Entonces esta religión que está, pero ¿qué pasa? Como todavía estaban los tántricos, estaban los chivaitas, estaban los vaishnavas, habían otras religiones que estaban dando vuelta por ahí y que no se habían, como quien dice, fundido en el brahmanismo. Porque acuérdense que el brahmanismo es como un gran puzzle, o el hinduismo es como un gran puzzle de distintas religiones. No es una sola religión, son distintas religiones que están unidas porque comparten dioses similares y de alguna manera validan los Vedas. Por eso el jainismo y los Sikh y el budismo no son del hinduismo, porque no validan los Vedas como autoridad última. Entonces los Sikh validan el libro de Guru Nanak, los Jain su propia doctrina con su propio Tirthankara. Tirthankara significa el que cruzó el río, por decirlo así, ¿no? El que cruzó para el otro lado, Tirthankara. No tienen su Tirthankara, y los budistas siguen a Buda, ¿no? Según los budistas, el Buda, ahí hablan del Buda histórico y dicen que hay muchos Budas anteriores a él. Eso, bueno, había que estudiar budismo para saber eso. Pero bueno, la cosa es que por lo tanto, bajo ese punto de vista, al igual que los góticos occidentales que creen saber lo que no saben, hablan de que Mahavira es el que creó el jainismo. Y resulta que los jain se matan de la risa, pues reconocen 9 Tirthankara o 9 maestros iluminados en iluminación perfecta antes de Mahavira. Entonces, ¿cómo va a ser el iniciador de la religión si ellos reconocen históricamente? ¿Me entienden? Entonces, es como que dijéramos que Jesucristo fue el iniciador del judaísmo. Es tan ridículo como eso. Porque resulta de que, es cierto, Jesucristo fue judío, ya él inició el cristianismo, pero no el judaísmo venía de antes. No es tan ridículo como eso, ¿ya? Y se supone que, según algunos budistas, o según los budistas, no sé si todos, pero según un poco el budismo, pero ellos dicen que hablan del Buda histórico. En el fondo dicen que hay otros Budas anteriores a Buda, ¿no? Porque Buda básicamente es un estado de conciencia. Entonces, puede que los Budas anteriores a Buda no se hayan llamado necesariamente Buda, como Buda, sino que como Papa. Buda es lo mismo que Papa. Hay todos estos papas en la Iglesia Católica, todos estos Budas en el budismo, ¿no? Ya. Entonces, me perdí. Entonces camino al medio. Entonces, estaba por un lado la cosa extrema del jainismo, ¿ya?
Y por otro lado está la cosa extrema del ritualismo, porque la religión brahmánica es una religión básicamente ritual. Cuando llega por primera vez para acá, puro ritual, nada más que ritual. Como la religión egipcia era ritual. La religión egipcia, ellos pensaban que si no hacían el ritual, el sol no salía. Lo mismo que los aztecas, según dicen, ellos también tienen que hacer sus rituales, y si sus rituales no hacían sus rituales, el sol no volvía a salir al otro día. Entonces, ellos sentían que el orden cósmico, el orden del mundo, dependía de sus rituales. ¿Estamos? Entonces, por eso está el concepto de sacrificio y toda esta cosa. Y la religión hindú, o el hinduismo, o el brahmanismo específicamente, más bien dicho, como estaban todas estas religiones, estaban los tantras, estaban otras religiones que estaban, de los brahmanas, o los que estaban fuera del ritualismo, ya va permeando al hinduismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Y el hinduismo, el brahmanismo evoluciona a lo que se llama la Upanishad, ¿ya? Y que son las enseñanzas, según tengo entendido, Upanishad significa a los pies del maestro, y son las enseñanzas que se dan en el bosque. Entonces se pasa del ritual externo al ritual interno, donde yo hago un sacrificio de una víctima, de un caballo, por ejemplo la Shmaveda, que es un sacrificio ritual de un caballo, o estos rituales, que si yo, como vimos el de la cabra, que si yo, que se la echan ahí cuando vimos que mataron a esa cabra y sacaban la sangre y todo eso, en ese templo de Yusakali. Ese ritual externo pasa a ser interno. Entonces es lo que se sacrifica el ego. Entonces toda la enseñanza de los Upanishad, que es la continuación de los Vedas, ya, ahora, estos no son libros. El hinduismo no es una religión de libros, eran cantados, los Vedas se cantan. Por lo tanto, nosotros nos educamos en una religión de libros, la Biblia es lo más importante. Acá no, son los Vedas, el hinduismo no es una religión de libros, un canto, el Bhagavad Gita es un canto, ¿ya? El canto del Señor se llama, ¿no? Es otro concepto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eran rituales. Como eran rituales, se cantaban. ¿Ya? Entonces el ritual al sol, que si yo papá y se cantaba y se hacía una ceremonia al sol. Después el ritual a la Indra, que si yo el dios de la lluvia, supongamos. Ya, se hacía un ritual y se cantaba. Entonces no es un libro. Lo que se cantaba era el ritual. Ahora, que el ritual estuviera lleno de sabiduría y tuviera mucho lo que se cantaba y fueran cosas muy interesantes y muy ligadas al ser y a la conciencia, no significa que no se cantaran. ¿Me explico? ¿Estamos? Porque en el caso de la Biblia tú lees nomás, pero acá no, porque tú estás cantando un ritual. ¿Estamos? Entonces ese ritual pasa a ser interno. Entonces ya no se sacrifica hacia lo externo, sino que se sacrifica interno. Y el ritual, si ustedes se dan cuenta, hoy en día del hinduismo son flores, la mayoría. Acá en el Nepal todavía se mantiene, y en algunas partes de la India, como Kamakya, se mantiene aún el ritual, sobre todo a las diosas, ¿ya? Las mujeres siempre han sido sangrientas, ¿verdad que sí? Siempre están pidiendo sangre. Sed de sangre. Sed de sangre. Si las que pican son las zancudas. ¿Sí? ¿Viste? Si las mujeres son las que piden sangre. Ya. En Kamakya, por ejemplo, en la India, y acá, bueno, acá vemos que en Nepal todavía sigue así. Todos esos rituales, por influencia del jainismo, es que dejan de ser sangrientos. El jainismo y el vegetarianismo hindú viene de los jainistas, no viene de los hindúes. Entonces por eso hay muchos hindúes que comen cordero, que comen, ¿cómo se llama?, pollo, comen pescado, porque en su religión original el vegetarianismo no estaba considerado. El vegetarianismo viene por la influencia de los jainistas. Y el vegetarianismo de los budistas también viene por influencia de los jainistas. Como Buda se supone que estudió con el maestro de Mahavira, él ahí aprendió y puso como doctrina, y además también dentro de la doctrina de los sadhus, de estos señores que andan vestidos de naranja o
o mendigando por ahí, están los nagas sados, están los sados. Los nagas son los que andan pilucho y los ceniza, los sados simplemente andan vestidos de naga. Como este caballero que les cae bien, este es simpático, Sí. yo le pregunté sado y él me corrige, me dice naga sado, porque como estaba vestido, él me hace la acepción que, porque tú puedes ser sado de Vishnu, puedes ser sado de Ganesha, puedes ser sado de cualquiera de los dioses, pero todos los sadhus están regidos por Narayana. ¿Y quién es Narayana? Narayana es Vishnu. Por eso ellos se saludan Om Namo Narayanaya. En el fondo, ¿por qué? Porque cuando tú te vuelves sadhu, uno de los votos que tienes que hacer es que tú no matas a ningún ser vivo. Entonces todos los sadhus sí son vegetarianos, ¿ya? Por doctrina, porque tú al ser Vaishnava, por eso los Vaishnava tienen muy buena relación con los jainistas, porque los chivavitas los lunes no comen carne, ya por el día Shiva, y a veces hacen ayuno, pero los chivavitas sí de repente comen pollo, sí de repente comen carne me refiero a pollo, pescado, a cordero, pero los Vaishnava son vegetarianos estrictos, ¿no? Por eso cuando fuimos a Gujarat, que es Vaishnava, ya todo era vegetariano, incluso creo que por ley ese estaba vegetariano. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque es Vaishnava. Entonces los Vaishnava, incluso entre las castas, se casan entre Vaishnava y Jain, no tienen ningún problema por la doctrina, en el sentido son similares. Entonces, ¿cuál es el camino del medio? El camino del medio es que no estoy ni en el ritual externo, totalmente externo, ni estoy en el extremo de la austeridad externa, ¿no? Pero eso es visto desde un punto de vista dualista, pero como acá no estamos en el dualismo, él dice, los extremos son válidos únicamente en oposición al camino del medio. Así que quiere decir que finalmente, si no habláis de los extremos, ¿de dónde obtendría su significado el camino del medio? El camino del medio que habláis se utilizó primeramente en relación a los extremos. Debemos realizar que el medio y los extremos son mutuamente interdependientes y que ambos son impermanentes. En el fondo no existe ni camino del medio, ni camino de un extremo, ni camino de ningún extremo, solamente existe la totalidad. ¿Estamos? Esto mismo, entonces ya, y por eso simplemente nosotros estamos. La práctica del estar. ¿Estamos? Ya, entonces nos damos cuenta de que debemos realizar que el medio y los extremos son mutuamente interdependientes y ambos son impermanentes. En el fondo, básicamente, el camino del medio es una percepción dual. Esto mismo es válido para los skandhas. Los skandhas son todos los samskaras, o las vasanas, los recuerdos. ¿Ya? Esto lo mismo es válido para los recuerdos, ¿ya? La forma, la sensación, el discernimiento, los impulsos, la conciencia. En el fondo, todo lo que está dentro de la manifestación finalmente es ilusorio. ¿No? Es ilusorio no en sí mismo, porque en sí mismo es aquello, sino que es la forma que lo percibo. La forma que lo percibo es ilusorio. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los 5 skandhas o agregados? Dice, bueno, acá lo que pasa es que skandha en sánscrito significa, por lo que yo entiendo, como decía, son como los, ¿qué les había dicho? Son las vasanas, las memorias, los registros, y también en algunos casos creo que se habla de skandha por los kleshas. ¿Ah? Los kleshas son los ¿cómo se llaman? Pero no sé a lo que se refiere acá específicamente, pero seguramente. Vamos a ver qué dice acá. Dice, cuando la no forma se aferra a la forma y la sigue, se produce el nacimiento. Este es el agregado a la forma. De este modo se abrazan los 8 vientos, lo que da lugar a la acumulación de pensamientos erróneos. Este es el agregado a la sensación. Me da la sensación, no importa, me da la sensación que los 5 skandhas son los 5 sentidos. ¿Ya? Entonces dice, entonces la mente ilusoria sigue los falsos pensamientos que dan lugar a las distintas ideas y conducen al nacimiento. Este es el agregado al discernimiento, así se acumulan los impulsos basados en lo agradable y desagradable que siguen y conducen al nacimiento. Este es el agregado a los impulsos, y finalmente en la sustancia uniforme pura aparece la idea de la pluralidad,
y se produce un incontrolable apego, lo que da la falsa conciencia y comprensión errónea que produce el nacimiento. Este es el agregado de la conciencia. Entonces dice, ¿cuáles son los 5 skandhas agregados? Dice, cuando parece que los 5 skandhas parece que son los 5 elementos, que son los 5 órganos de percepción, de la sensación. ¿Ya? Dice, cuando la no forma se aferra a la forma y la sigue, se produce el nacimiento. Este es el agregado a la forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que es la no forma? El pensamiento. Entonces, cuando el pensamiento se aferra a la forma y le da vida, y lo sigue, se produce el nacimiento. Este es el agregado a la forma. En el fondo, si yo estoy, miren, si usted lo aplicaba a la meditación, uno está meditando y de repente aparece, no sé, supongamos, un sneaker. ¡Yum! Aparece el sneaker. Y yo lo empiezo a seguir. El sneaker, va a llegar un momento en que tengo 2 posibilidades. O voy, apenas termine de meditar, a comprar un sneaker, y por lo tanto le di nacimiento a la forma. O durante todo el rato que estuve pensando en el sneaker, le estuve dando vida a eso que finalmente apareció, y quien le dio vida, quien le dio nacimiento a esa forma, el que está meditando en ese momento está pensando. ¿Vamos? No existe ninguna acción sin mente. Todas las acciones son un pensamiento. Sí. Todas. Sí, pues. Acción. Sácale la mente al cuerpo y ¿qué pasa? No hay acción, pues. Incluso cuando duerme, ¿qué es lo que está haciendo? Está proyectando imágenes. Por lo tanto, no hay ninguna acción si no hay un pensamiento. En el fondo, ¿qué es lo que es la acción? Un pensamiento que se está ejecutando. Nada más. ¿Estamos? Entonces, el punto es ese. Entonces la Ceci puede decir, pero entonces ¿cómo podemos actuar sin pensamiento? ¿Ya? Porque está en el suceder existencial, no está en el yo. Todo lo que está existiendo, está existiendo. La planta tiene una inteligencia que la mueve. Y es consciente de esa inteligencia que la mueve, pero no es racional. No tiene una mente que dice, qué sé yo, esto sí, esto no. No tiene una mente dual. La planta en sí misma tiene una mente unitaria, ya hay conciencia individual, porque se reconoce a sí misma, está la inteligencia existiendo ahí, pero no necesariamente su relación puede ser dual, en el sentido de que, bueno, en algún punto es dual, en el sentido de que es reactiva más que nada, porque claro, si hay poca agua, va a tender a chupar más, por decirlo así, ¿me explico? ¿No? O si ve la luz, se va para la luz, pero es la inteligencia divina la que está actuando, ¿no? No es la inteligencia del yo-yo. No está el yo-yo egótico, no está el yo-yo egótico. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la no forma se aferra a la forma y la sigue, se produce el nacimiento, este es el agregado a la forma. Después, de este modo se abrazan los 8 vientos. ¿Y qué es lo que son los 8 vientos? Son los pranas. Los 5 pranas más Anantakarana. ¿Estamos? ¿Qué es lo que son los 5 pranas? Lo que activa los 5 sentidos. ¿Ya? Y los otros pranas son los que mueven la mente, el albudi, etcétera, etcétera, etcétera. Según lo que yo entiendo acá, porque estoy traduciendo los 8 vientos por conclusión, por decir que yo no soy budista. Lo que da entonces, ¿y qué es lo que hacen los sentidos? Más adelante Karana, o el vehículo interno, da lugar a la acumulación de pensamientos erróneos. ¿Ya? ¿Y erróneos por qué? Porque son duales. En el fondo, todo pensamiento dual es erróneo. ¿Ya? Este es el agregado de la sensación. ¿Y qué es lo que me producen los pensamientos? Sensaciones. ¿Y qué es lo que me producen los 5 elementos? Sensaciones. ¿Estamos? Bien. Entonces la mente ilusoria sigue estos falsos pensamientos. ¿No es cierto? Lo que da lugar a distintas ideas y conducen al nacimiento. Este es el agregado del discernimiento. ¿Estamos? Entonces, la mente ilusoria, que sigue los falsos pensamientos, da lugar a distintas ideas, y estas ideas conducen al nacimiento. Y por lo tanto,
para poder discernimiento. Ahora, este discernimiento me está dando la idea que no es el discernimiento entre lo verdadero y lo falso, sino que entre lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me acomoda y lo que no me acomoda. ¿Estamos? Y así se acumulan los impulsos pasados, los agradables y desagradables, que finalmente conducen al nacimiento. Este es el agregado de los impulsos. Finalmente, en la sustancia uniforme y pura aparece la idea de la pluralidad. Entonces, en aquello, ya, que es uno, aparece la idea de la pluralidad y se producen los incontables apegos. ¿Ya? ¿Y por qué se producen los incontables apegos? Porque esta pluralidad que surge era lo que habíamos conversado hace un rato atrás con el Jan, ¿se acuerdan? Y con todos ustedes, y que era cuando un algo se reconocía existiendo y ese algo se comparaba en relación a otro algo y se empezaba a decir, chuta, en el fondo sentía que tenía que ser. ¿De acuerdo o no? ¿Ya? Sí. Pero que esencialmente no es. ¿No es cierto? Mucho perdón. Esencialmente es, pero si se reconoce, pero se percibe a sí mismo como no siendo. ¿No es cierto? Como distinto al otro. Como distinto al otro. ¿Estamos? Entonces, y se reconoce como no siendo, se reconoce como no siendo, y se reconoce porque quiere llegar a ser. ¿Estamos? Entonces, ¿y por qué se reconoce como no siendo y quiere llegar a ser? Pues se identifica con su propia forma y piensa que es esa forma. De la misma manera que ustedes se identifican con el cuerpo y piensan que son el cuerpo. Y de la misma manera que ustedes se identifican con su personalidad y piensan que son su personalidad. ¿Estamos? Ya. Entonces, finalmente, la esencia uniforme y pura aparece la idea de pluralidad y se produce un incontable apego. ¿Ya? ¿Y por qué el apego? Porque cuando me apego a algo y siento que soy a partir de eso, genera ilusión. Entonces, esto me permite ser. El cuerpo me permite ser, por eso me apego a él. La personalidad me permite ser, por eso me apego a la personalidad. ¿Comprenden? De la misma manera que la señora que se identifica con el vestido dice, si no voy con ese vestido no soy nadie, no existo. ¿Estamos, no? Tengo que ir con ese vestido para ser alguien. Con lo mismo que el cabro que dice, chuta, si no tengo esa zapatilla no puedo ir a la fiesta. Porque se identificó tanto la zapatilla que finalmente termina siendo la zapatilla. Y si no tengo zapatilla no soy nadie, no existo. ¿Estamos? Entonces, finalmente, la sustancia uniforme y pura establece la idea de la pluralidad y se producen los incontables apegos. En el fondo se apega al vestido, se apega a la zapatilla, pensando que se apega a la personalidad, se apega al cuerpo. Lo que da lugar a la falsa conciencia o comprensión errónea que conduce al nacimiento. En el fondo, eso hace que vuelvan a ser. ¿Por qué? Porque se está buscando a sí mismo. ¿Ya? Entonces, el espejo mientras se identifique con lo que refleja, nunca se va a reconocer como espejo. Si el espejo piensa que lo que refleja, nunca se va a poder conocer a sí mismo, nunca se va a poder reconocer. Sí. ¿Sí o no? No está identificado con lo que refleja, ¿no? Exactamente. Entonces, lo mismo acá. Este es el agregado de la conciencia. Antes de esta, no, todavía no me cuadra que no existe acción sin mente. Lo que pasa es que cuando hablamos de acción sin mente, cuando hablamos de mente, estamos hablando de la mente dual. ¿Ya? Pero sí aquello es inteligente por sí mismo. Sí. Por lo tanto, no necesita la dualidad para existir y para expresarse. Porque en sí mismo es. Entonces, si hay acción sin mente dual, pero no hay acción sin la presencia. Exactamente. Okay. Si, por ejemplo, cuando tú estás tejiendo, no hay pensamiento. Y hay acción. Y hay acción.
¿Estamos? Eso es lo que... Hay pensamiento como dice, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, Sí. un revés. Ahí sí. Claro, ahí sí. Ahí está el Si estáis pensamiento. aprendiendo, si estáis claro. Está ahí viendo, ay, Ya, y me hice faltan esto, 5 puse puntos, acá. me faltan 2 para acá, sí. Exactamente. Pero en el suceder, el tejer, No hay pensamiento, no. Ya. hay acción, pero no hay Sí. pensamiento. Ok. Pues Entonces ya dice- ahora entendí aquí. Ya. ¿Mm? Súper. Así es como definimos los 5 skandhas. Ahora, es como él lo define, por lo tanto no sabemos si todos los budistas definen los 5 skandhas así, supongamos, o sea, para ir a preguntar a los budistas. ¿Mm?